Mi esposa me entregó los papeles del divorcio. Su amante estaba sentado en mi silla. Estarás fuera para el viernes, dijo ella. Él sonrió. Te ayudaré a empacar. Firmé. Luego pregunté, ¿tu abogado te dijo quién es el dueño de la compañía? Dejó de sonreír. Mi esposa deslizó los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor mientras su amante estaba sentado en mi silla. Estarás fuera para el viernes, dijo Melissa. Jason se reclinó, sonriendo. Puedo ayudarte a empacar. 31 años de matrimonio y así es como lo terminaron, durante la cena que yo había cocinado en la casa que había ayudado a pagar, con mi anillo de bodas todavía en mi mano. No grité. No lo toqué. Firmé solo la página que acusaba recibo de los papeles. Melissa se relajó. Jason sonrió de nuevo con aire de suficiencia. Entonces los miré a ambos y les hice una pregunta. ¿Les explicó su abogado quién controla realmente la empresa? La sonrisa de Jason se desvaneció, pero el rostro de Melissa me dijo algo peor. Ella ya lo sabía. Esa fue la parte que se quedó conmigo. No la cara de Jason. No los papeles del divorcio. Ni siquiera Melissa diciéndome que me fuera de mi propia casa para el viernes. Fue el hecho de que ella ya sabía la respuesta a mi pregunta. Sabía exactamente quién controlaba la empresa, lo que significaba que cualquier historia que le hubiera contado a Jason, la había contado sabiendo que no era verdad. Pero me estoy adelantando. Si nos hubieras conocido a Melissa y a mí 6 meses antes, probablemente no habrías visto nada de qué preocuparte. Llevábamos casados 31 años. Yo tenía 56. Melissa tenía 54. Teníamos 2 hijos mayores, Samantha y Luke, una casa cómoda en una zona tranquila de Columbus y un negocio que habíamos pasado la mayor parte de nuestras vidas adultas construyendo. Desde fuera, parecíamos establecidos. Tal vez incluso aburridos. A esa edad, lo aburrido puede parecerse mucho al éxito. Me levantaba la mayoría de las mañanas alrededor de las 6. La cocina solía estar a oscuras, excepto por la luz sobre la estufa. Preparaba el café antes de revisar mi teléfono. Llenaba la taza de Melissa como a ella le gustaba. Luego, me quedaba en la encimera repasando lo que el día me deparaba. Problemas con proveedores, preguntas sobre la nómina, un contrato que alguien había presupuestado de forma demasiado agresiva, una entrega que debía realizarse antes de la gran inauguración de un cliente. Ese era mi trabajo. Operaciones. Yo era el hombre al que la gente llamaba cuando algo tenía que funcionar para el viernes, y todos los demás habían pasado de lunes a jueves explicando por qué no se podía. En casa, no era muy diferente. Cambiaba los filtros antes de que nadie notara que el aire se sentía raro. Mantenía el coche de Melissa con gasolina. Recordaba cuando se renovaba el seguro. Si me enviaba un mensaje de texto mientras estaba cerca de Target, volvía a casa con detergente, pasta de dientes, toallas de papel y 3 cosas que ella había olvidado poner en la lista. No era romántico en el sentido cinematográfico. No traía rosas a casa todos los martes. Me aseguraba de que sus neumáticos estuvieran en buen estado antes del invierno. Durante mucho tiempo, Melissa entendió que así era como yo amaba a la gente. Luego, en algún momento del camino, esas cosas dejaron de contar. Los primeros cambios fueron lo suficientemente pequeños como para justificarlos. Su café comenzó a enfriarse. Le dejaba la taza al lado mientras revisaba los mensajes y, 20 minutos después, seguía allí, intacta. Su teléfono empezó a pasar más tiempo boca abajo. Luego, empezó a subir con ella cuando se duchaba. Empezó a recibir mensajes de texto tarde en la noche. A veces, oía una risa suave desde su lado de la cama. ¿Qué es gracioso?, preguntaba yo. El trabajo. Siempre el trabajo. Le creí durante más tiempo del que me gusta admitir. No porque fuera estúpido, sino porque 31 años te entrenan para elegir primero la explicación inofensiva. Melissa siempre había sido sociable. Era buena con la gente de una manera que yo nunca fui. Podía recordar la universidad de la hija de un cliente, el equipo de béisbol favorito de un contratista, el nombre del perro de una recepcionista de una conversación de hacía 6 meses.
Ese talento construyó una gran parte de nuestro negocio. La empresa había sido en realidad idea suya cuando éramos jóvenes. Melissa estaba cansada de vender interiores comerciales para otra persona. Quería construir algo propio. A mí los números me aterraban. Ella pensaba que el miedo era un defecto de personalidad. De alguna manera, esa combinación funcionó. Ella traía clientes. Yo me encargaba de las facturas en la mesa de nuestra cocina después de que Samantha se fuera a la cama. Luego los proveedores, luego la programación, luego la nómina, luego los contratos. En poco tiempo, no había una línea clara entre el negocio y nuestro matrimonio. Estábamos criando hijos y construyendo una empresa al mismo tiempo. Generalmente con muy pocas horas de sueño. Y éramos buenos juntos. Eso importa. No voy a reescribir 31 años solo porque odié el final. Hubo años buenos. Muchos de ellos. La propiedad cambió unos 18 años antes del divorcio. Melissa había presionado para una gran expansión. Un espacio más grande, más personal, contratos más grandes. No era imprudente. Era optimista. Hay una diferencia hasta que llegan las facturas. Unos pocos clientes grandes pagaron más tarde de lo esperado. El efectivo se ajustó, y de repente, la nómina se convirtió en lo único de lo que todo el mundo quería hablar los jueves por la tarde. Mi padre, Frank, había vendido recientemente la pequeña fábrica que había dirigido la mayor parte de su vida. Se ofreció a poner unos $250,000, pero tenía una condición. La empresa se reestructuraría. Yo tendría el 62%. Melissa tendría el 38%. Ella lo sabía. Firmó todos los documentos. No había ningún fideicomiso secreto, ninguna herencia oculta, ninguna laguna legal inteligente. Lo sabía porque estaba sentada a 3 pies de mí cuando mi padre explicó por qué. Confiaba en la capacidad de Melissa para vender. Confiaba en mí para mantener las puertas abiertas cuando vender no era suficiente. Melissa odió el acuerdo al principio. Luego hacía bromas al respecto. En las cenas de empresa, le decía a la gente, técnicamente, Richard puede despedirme. Todos se reían. Yo también. Ella siguió siendo presidenta porque era la cara pública de la empresa y, francamente, era mejor en eso que yo. Yo no necesitaba el título más grande. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Con los años, la gente empezó a hablar de la empresa como si Melissa la hubiera construido sola. En las cenas de premios, ella se paraba frente al micrófono. En los eventos con clientes, ella contaba la historia del origen. Cuando los grupos empresariales locales nos reconocían, su foto generalmente terminaba en el boletín. Yo me sentaba en la mesa y aplaudía. Incluso Samantha y Luke crecieron pensando que su madre era la verdadera jefa. Nunca los corregí. Pensé que el trabajo hablaba por sí mismo. Esa resultó ser una de las creencias más caras que he tenido. Porque mientras Melissa se volvía más visible, yo me volvía más necesario. Si un presupuesto se desviaba, yo me hacía cargo. Si ella contrataba a alguien que no podía hacer el trabajo, me involucraba más en la contratación de personal directivo. Si prometía un plazo que las operaciones no podían cumplir, yo empezaba a revisar las propuestas antes. Cada decisión tenía sentido por sí misma. Sin embargo, si se juntan suficientes decisiones sensatas, la otra persona puede empezar a sentir que no le queda espacio. No entendí eso entonces. Melissa sí. Simplemente no me lo dijo. No directamente. En cambio, empezó a llamarme predecible, luego cauteloso, luego controlador. Al principio, lo decía en broma. En la cena del domingo con su madre, Linda, y su hermana, Amy, Melissa una vez se rió y dijo, Richard haría una evaluación de riesgos para pedir un postre. Linda sonrió. Amy dijo, por eso necesitas a alguien divertido a tu alrededor. Todos se rieron. Yo también. Entonces Melissa bajó la vista a su teléfono y sonrió a algo que ninguno de nosotros podía ver. Unas semanas después, un nombre comenzó a aparecer en sus historias más que los demás. Jason.
Jason pensaba que la propuesta al cliente era brillante. Jason conocía un gran restaurante. Jason decía que la industria estaba cambiando. Jason la hizo reír durante una reunión terrible. Conocía a Jason Miller. De unos 40 años, pulcro, seguro de sí mismo, de desarrollo de negocios, el tipo de hombre que podía entrar en una habitación llena de extraños y tener 3 nuevos amigos antes de que llegaran los aperitivos. No me caía mal. No entonces. Una noche, Melissa dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras subía a por su abrigo. La pantalla se iluminó. No lo toqué. No lo necesité. El nombre de Jason apareció sobre una vista previa de un mensaje corto. La mayor parte era inofensivo. Las últimas palabras no lo eran. Mencionaban escaparse ese fin de semana. Miré hacia las escaleras. Melissa me había dicho que necesitaba ese fin de semana a solas. Y por primera vez, me pregunté si en todo el espacio que mi esposa me pedía ya había alguien de pie. A la mañana siguiente, Melissa mencionó el fin de semana antes que yo. Estaba de pie en la encimera con ropa de entrenamiento, recogiéndose el pelo mientras la cafetera silbaba detrás de ella. Tengo ese retiro regional el viernes, dijo. Puede que me quede hasta el domingo. Mantuve los ojos en la taza que tenía en la mano. Pensé que el retiro terminaba el sábado. Sus dedos se detuvieron por medio segundo. Luego se encogió de hombros. Sí, ¿termina? Necesito un día para mí. ¿Para el trabajo? ¿Para mí? Eso era nuevo. Dejé mi taza. Melissa parecía cansada, pero no insegura. Hay una diferencia. La gente cansada suele querer descansar. Ella parecía alguien que ya había tomado una decisión y no quería explicarla. Creo que necesito algo de espacio, Richard. Oí cómo se encendía el refrigerador detrás de mí. De acuerdo. Ella frunció el ceño. Esa respuesta pareció molestarla. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Algo. Casi me río. Durante meses, cada vez que hacía una pregunta, era controlador. Ahora le estaba dando espacio de la manera incorrecta. Así que simplemente asentí. Tómate el fin de semana. Salió de la cocina unos minutos después. Su café se quedó en la encimera hasta que se enfrió. El viernes por la mañana, bajé su maleta del dormitorio. No porque me lo pidiera, sino porque era lo que siempre había hecho. Revisé los neumáticos de su coche, puse la maleta en el maletero y le di las llaves. Melissa me besó en la mejilla, no en la boca. Intenta no trabajar todo el fin de semana. ¿Tú también? Ella sonrió ante eso. Luego, salió marcha atrás del camino de entrada. Me quedé allí más tiempo del necesario. Para el mediodía, me odiaba a mí mismo por prestar atención a cada pequeña cosa. En el trabajo, uno de los horarios compartidos mostraba que el retiro terminaba el sábado por la tarde. Eso no significaba nada por sí solo. Más tarde, vi un pago comercial de rutina relacionado con el evento y noté el nombre de Jason entre los asistentes. Tampoco era sospechoso por sí solo. Trabajaba en desarrollo de negocios. Por supuesto que estaba allí. Me repetía a mí mismo que el matrimonio puede hacer a un hombre muy creativo cuando intenta no creer lo obvio. El sábado por la mañana, Melissa me envió un mensaje de texto alrededor de las 9. Noche larga. Voy a pasar el día de hoy sola y despejar mi cabeza. Me quedé mirando el mensaje. Luego escribí, espero que ayude. Eso fue todo. Hacia la hora del almuerzo, Samantha llamó. Quería saber si podía pasar la semana siguiente a ver una barandilla suelta en las escaleras de su patio trasero. Claro. Luego dijo, mamá sonaba mejor. Me recliné en la silla de mi oficina. ¿Hablaste con ella anoche? ¿Qué dijo? No mucho. Solo que podría quedarse en ese resort una noche más. Me incliné hacia adelante. ¿Qué resort? Hubo una pausa. No lo sé. Donde sea el retiro. El retiro es en el centro.
Otra pausa. La voz de Samantha cambió. Oh. Pude oírla darse cuenta de que se había metido en algo. Se lo puse fácil. No te preocupes por eso. Papá. Dije que está bien. Después de que colgamos, me quedé sentado con el teléfono en la mano. Melissa me había dicho que se quedaba en el centro. Aparentemente, a Samantha le había dicho otra cosa. Aún así, no hice nada. No la llamé. No comprobé su ubicación. No conduje a ninguna parte. Trabajé. O al menos me senté frente a una hoja de cálculo y miré los mismos números durante una hora. Esa noche, un proveedor publicó fotos del retiro en una página pública de negocios. Normalmente, las habría pasado de largo. Casi lo hago. Entonces, vi a Melissa en el fondo de una foto. Jason estaba a su lado. Nada en la foto era prueba de una aventura. No se estaban besando. No se estaban cogiendo de la mano. Estaban de pie, cerca, en el bar de un hotel con varias otras personas a su alrededor. Pero la foto había sido publicada a las 8:40 del sábado por la noche. A las 8:17, Melissa me había enviado un mensaje de texto: me acuesto temprano. Solo necesito tranquilidad esta noche. Miré del mensaje a la foto, y de vuelta. El problema no era la mano de Jason. No era donde estaba el de pie. Era la mentira. Pequeña, fácil, completamente innecesaria. Fue entonces cuando se me encogió el estómago. Porque la gente suele mentir sobre los detalles cuando la verdad detrás de ellos es más grande. Melissa volvió a casa el domingo por la tarde. Oí la puerta del garaje mientras doblaba toallas en el lavadero. Su maleta rodó por el suelo del pasillo. Olía al mismo perfume que había empezado a usar más a menudo. Entró en la cocina y puso su bolso en la encimera. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Tranquilo? Bien. Abrió el refrigerador. Esperé a que sacara una botella de agua. Entonces pregunté, ¿estabas sola el sábado por la noche? Sus manos se quedaron en la puerta del refrigerador un segundo de más. Sí. Asentí. Cerró la puerta. ¿Por qué? Estaba Jason allí. Su rostro se tensó de inmediato. No era culpa, era molestia. Eso me sorprendió. ¿Me estás vigilando ahora? No. Entonces, ¿cómo sabes dónde estaba Jason? Había fotos públicas del retiro. Exhaló con fuerza. Por el amor de Dios, Richard, estaba en un evento de trabajo. Me dijiste que estabas sola. Estuve sola más tarde. Eso no es lo que pregunté. Sus ojos se agudizaron. Y es exactamente por esto que necesitaba el fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se desplomaba. ¿Qué es esto? Agitó una mano entre nosotros. Las preguntas, la sospecha. Siempre necesitas una explicación para todo. Te hice una pregunta. ¿No confías en mí? Estoy tratando de hacerlo. Eso no se siente como confianza. Casi digo algo sobre el mensaje que había visto antes del viaje. Me detuve. No porque tuviera miedo, sino porque de repente quería saber hasta dónde llegaría sin que yo le diera la respuesta. Así que, pregunté una vez más, ¿formaba Jason parte de tus planes después del retiro? No. Respuesta rápida. Demasiado rápida. Melissa cogió su bolso. Estás haciendo esto feo. No he levantado la voz. No tienes que levantar la voz para ser controlador. Esa me llegó porque había pasado años preguntándome si tenía razón sobre mí. Había asumido cada vez más en el trabajo. Me gustaba saber que las facturas estaban pagadas. Me gustaba saber dónde estaban los problemas antes de que se convirtieran en emergencias. Quizás había traído algo de eso a casa. Quizás hacía demasiadas preguntas, pero nada de eso cambiaba lo que había sucedido en los últimos 30 segundos. Pregunté por una mentira. Ella respondió sometiéndome a juicio. Melissa subió las escaleras.
Un minuto después, oí cerrarse la puerta de la habitación de invitados. Me quedé en la cocina. Su botella de agua todavía estaba en la encimera. Se había olvidado de cogerla. Esa noche salí al garaje y me senté en mi coche con el motor apagado. El asiento estaba frío a través de mi camisa. Puse ambas manos en el volante y miré fijamente la puerta cerrada del garaje. Le escribí un mensaje: si hay alguien más, dímelo. Lo borré. Luego escribí: no estoy loco, Melissa. También lo borré. Ese me molestó más porque había empezado a querer una prueba de que mi propia reacción era razonable. Eso era nuevo y peligroso. Durante las siguientes 2 semanas, Melissa me dio más espacio del que cualquier marido podría desear. Llegaba tarde a casa. Comía antes de llegar. Su teléfono se quedaba con ella. Una noche, dejó su anillo de bodas junto al fregadero de la cocina. Lo noté cuando fui a coger el jabón de los platos. La luz del techo reflejó el metal. 31 años allí, junto a una esponja húmeda. Melissa entró unos minutos después. Me vio mirándolo. Ninguno de los dos dijo nada. Lo cogió y se lo guardó en el bolsillo. En la cena del domingo, Linda me dijo que Melissa estaba pasando por una temporada de crecimiento. Amy dijo que debería dejar de tomarme todo de forma personal. Samantha mantuvo los ojos en su plato. Entonces me di cuenta de que Melissa ya había estado hablando con ellas. No sobre Jason. Sobre mí. Me estaba volviendo controlador en habitaciones en las que ni siquiera estaba. 3 días después, Melissa me envió un mensaje de texto a las 4:13 de la tarde. ¿Podemos cenar en casa esta noche? Necesito hablar. Lo leí 2 veces. Luego dejé mi teléfono y empecé a cocinar. Por alguna razón, hice estofado de ternera. Quizás porque la rutina era lo último en mi vida que todavía me escuchaba. A las 6, puse la mesa. A las 6:30, la comida se estaba enfriando. Justo antes de las 7, la puerta del garaje se abrió. Luego, oí la voz de Melissa y a un hombre respondiéndole. Salí de la cocina con un paño de cocina en la mano. Melissa entró primero. Jason la siguió. Se quitó el abrigo, miró mi comedor como si ya hubiera estado allí antes, y sacó la silla que yo había usado durante más de 20 años. Luego, se sentó. Y Melissa no le dijo que se moviera ni por un segundo. Nadie se movió. Jason se sentó en mi silla. Melissa se quedó detrás de él con una mano todavía en la correa de su bolso. Yo sostenía un paño de cocina. Ese detalle me molestó más tarde. 31 años de matrimonio estaban a punto de ser abiertos en canal en mi comedor, y yo estaba allí de pie sosteniendo un paño porque había estado revisando la salsa. Miré a Jason. ¿Quieres otra silla? Sus ojos se desviaron hacia Melissa. Ella respondió por él. Richard, siéntate. Casi me río. No porque algo fuera gracioso, sino porque estaba de pie en mi propia casa junto a una cena que había cocinado, mientras una mujer que había traído a otro hombre me decía dónde sentarme. Tomé la silla frente a ellos. Melissa abrió su bolso y sacó un sobre grueso. Lo colocó junto a mi plato. Presenté la demanda esta mañana. Miré el sobre. ¿De divorcio? Sí. Jason bajó la mirada a la mesa. Melissa no. Ella había ensayado esto. Se podía oír en su voz. No quiero que esto se ponga feo. Ambos hemos sabido durante mucho tiempo que este matrimonio no funciona. Esa palabra me atrapó. Ambos. Abrí el sobre. Había notificaciones, divulgaciones, lenguaje de propiedad. Suficiente papel para hacer que 31 años parecieran un problema de archivo. Melissa siguió hablando. Creo que un poco de distancia ayudará. Puedes quedarte con Mark un tiempo. Levanté la vista. ¿Ya decidiste dónde me quedo? Richard. No. Adelante. Apretó los labios. Estarás fuera para el viernes. La habitación se quedó muy silenciosa.
Oí el refrigerador funcionando en la cocina. Podía oler el romero del estofado. Jason se movió en mi silla. Luego me dedicó esa pequeña sonrisa cuidadosa que la gente usa cuando cree que está siendo razonable. Si necesitas ayuda para empacar, puedo echarte una mano. Lo miré. No apartó la vista. Por un breve segundo, cada instinto feo que tenía se sintió muy simple. Levántate. Échalo. Haz que alguien sufra porque yo estaba sufriendo. En lugar de eso, cogí los papeles. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Melissa señaló una página. Solo tienes que firmar ahí para acusar recibo. La leí. Luego la leí de nuevo. Y firmé solo esa página, nada sobre la propiedad, nada sobre la casa, nada sobre la empresa, solo el acuse de recibo de que me habían entregado los papeles. Melissa se relajó visiblemente. Eso me dijo más de lo que ella se dio cuenta. Pensó que me estaba rindiendo. Luego empezó a hablar de cómo los abogados podrían resolver el resto, la casa, la jubilación, la empresa. Dijo esa última palabra de manera casual, demasiado casual. Jason finalmente pareció interesado. Una vez que las cosas se resuelvan, habrá algunos cambios allí también, dijo Melissa. Tapé el bolígrafo. ¿Qué tipo de cambios? Me lanzó una mirada. No esta noche. Jason la miró. Fue entonces cuando entendí algo. Él también estaba esperando una respuesta. Me recliné. Jason, ¿qué te dijo exactamente Melissa sobre la empresa? Ella dijo, Richard. La ignoré. Jason carraspeó. Dijo que ustedes dos llegarían a un acuerdo de compra. ¿Una compra de qué? El rostro de Melissa se endureció. Jason respondió de todos modos. Tu participación. Lo miré durante un largo momento. Luego me volví hacia mi esposa. ¿Tu abogado te explicó quién controla realmente la empresa? La sonrisa de Jason desapareció. Melissa no pareció sorprendida. Esa fue la peor parte. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Me levanté. Melissa dijo, ¿a dónde vas? ¿Quieres que me vaya para el viernes? Eso no es lo que quise decir. Sonó bastante específico. Ella también se levantó. No tienes que montar una escena. Miré alrededor de la habitación. Jason en mi silla. Papeles de divorcio junto a mi plato de cena. Mi esposa diciéndome que yo era el que estaba montando una escena. No lo estoy haciendo. Cogí mi abrigo y mis llaves. No me fui porque Melissa tuviera el derecho legal de echarme. No lo tenía. Me fui porque no podía pasar esa noche bajo el mismo techo que ellos dos. Llegué al camino de entrada antes de que mis manos comenzaran a temblar. Me senté al volante y fallé al intentar arrancar la primera vez. Y otra vez. Dejé de intentarlo. 31 años. Samantha aprendiendo a andar en bicicleta en ese camino de entrada. Luke quedándose dormido en mi pecho durante una tormenta eléctrica. Melissa riéndose tan fuerte en nuestro 20º aniversario que tenía rímel en las mejillas. Salas de espera de hospitales. Pagos de hipotecas. Malas vacaciones. Buenas navidades. Todo eso había terminado de alguna manera junto a un puré de patatas frío. Mi teléfono vibró. Samantha. Mamá nos dijo que finalmente se van a separar. Dijo que ambos sabían que esto iba a pasar. Leí esa frase 3 veces. Finalmente. Ambos. Melissa no solo había abandonado el matrimonio. Había llegado primero y había comenzado a escribir la historia. Conduje hasta la casa de Mark. Mi hermano mayor abrió la puerta en pantalones de chándal y me echó un vistazo. ¿Qué pasó? Le entregué el sobre. Leyó la primera página, luego la segunda. Luego me miró. Ella lo trajo a tu casa, sí, y te dijo que te fueras, sí. Mark cerró los papeles.
Estoy tratando muy duro de ser el hermano maduro en este momento. Sigue intentándolo. Señaló hacia la cocina. ¿Qué fe? Son casi las 9. Café con whisky. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel Ortiz. Daniel había llevado nuestros libros el tiempo suficiente para recordar cuando almacenábamos muestras adicionales en mi garaje. Puse los papeles del divorcio en su escritorio. Poseo el 62%. Sí. Eso significa lo que creo que significa. Se quitó las gafas. Significa que tienes el control mayoritario. No significa que puedas usar la empresa como un arma en tu divorcio. Me recliné. No estoy tratando de... Bien. Me estudió. ¿Qué estás tratando de hacer? Pensé en el mensaje de texto de Samantha, en la sonrisa de Jason, en Melissa diciendo que ambos lo sabíamos. Estoy tratando de averiguar qué es verdad. Esa tarde, me reuní con un abogado. El consejo fue aburrido, que era exactamente lo que necesitaba. No tomes represalias. No muevas dinero por ira. No interfieras con la propiedad legal de Melissa. Documenta lo que importa. Protege la información de la empresa. Mantén el divorcio y el negocio separados a menos que su conducta los obligue a unirse. Entonces Daniel me llamó de nuevo. Hay algo que deberías ver. Me mostró varios mensajes de negocios que involucraban a Melissa y Jason. Nada gráfico. Eso casi lo empeoró. Estaban hablando del futuro, liderazgo, compensación, propiedad. Un mensaje de Melissa me dejó helado. Después de que termine el divorcio, finalmente podremos ponerte donde perteneces. Jason había respondido, ¿y Richard? La respuesta de Melissa fue corta, será comprado. Me quedé mirando la pantalla. Le había prometido a otro hombre una parte de una empresa que no controlaba. No solo mi matrimonio, mi trabajo, el dinero de mi padre, casi 3 décadas de mañanas, fines de semana, emergencias de nómina, llamadas a proveedores y contratos que había mantenido vivos después de que todos los demás se fueran a casa. Esa tarde, entré en la oficina de Melissa. Levantó la vista de su portátil. No deberías entrar así como así. Solía pensar lo mismo de mi casa. Su rostro se tensó. Cerré la puerta. Le prometiste a Jason la propiedad. Se reclinó. Así que Daniel te lo mostró. Me mostró comunicaciones comerciales que tengo derecho a revisar. Él merece una participación. Esa no es tu decisión. Apretó la mandíbula. Ahí está. ¿Qué? Ese tono. Crucé los brazos. ¿Qué tono? El de que todo te pertenece. El 62% sí. ¿Se levantó? Yo empecé esta empresa. Lo sé. De verdad. Eso me detuvo. Melissa rodeó el escritorio. Yo traje a los primeros clientes. Yo hice las llamadas. Yo vendí este lugar antes de que hubiera algo que vender. Eso también lo sé. Y luego tu padre vino con su dinero. Y cada año después de eso, me quitaste otra decisión. Abrí la boca y luego la cerré. Porque no estaba completamente equivocada. Presupuesto, contratación, contratos, operaciones. Cada vez que algo salía mal, yo intervenía. Con el tiempo, dejé de retirarme. Melissa me miró. Me convertiste en una vendedora en mi propia empresa. Eres buena en ventas. Sabes exactamente a lo que me refiero. Lo sabía. Esa era la parte incómoda. Tomé aliento. Debería haber escuchado antes. Su expresión cambió, solo ligeramente. Pero. Estar enfadada conmigo no requería mentirme. Ella apartó la mirada. No requería a Jason. Silencio. Y desde luego no requería traerlo a nuestra casa. Me fui antes de que la conversación pudiera convertirse en otra discusión sobre cuyo dolor les daba permiso para causar más. 2 días después, Daniel llamó. Su voz era diferente. Richard, tenemos un problema.
¿Ahora qué? Melissa ha estado hablando con un competidor. Me froté la frente. Se le permite buscar otro trabajo. Ese no es el problema. Se me encogió el estómago. Daniel me envió una lista corta. Nombres de clientes, cuentas que Melissa creía que se mudarían con ella. Relaciones que había estado discutiendo mientras todavía era presidenta de nuestra empresa. Miré esos nombres y no vi ingresos. Vi empleados, nóminas, familias, personas que no tenían nada que ver con nuestro matrimonio. Ese fue el momento en que el último trozo de culpa me abandonó. Llamé a Daniel de vuelta. Involucra a los asesores legales. ¿Para qué? Cerré la lista. Prepara la transición. Durante 31 años, había sido el hombre que se interponía entre Melissa y el coste total de sus riesgos. No lo iba a hacer de nuevo. No llamé a Melissa esa noche. No le envié un mensaje de enfado. No le dije a Samantha ni a Luke lo que había descubierto. Fui a casa, calenté las sobras y me senté en la mesa del comedor solo. Mi silla todavía estaba ligeramente apartada de la mesa. Jason la había dejado así. Por unos segundos, consideré volver a ponerla en su sitio. No lo hice. Comí de pie en la encimera de la cocina en su lugar. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel y nuestro abogado corporativo. Repasamos la lista de clientes, una cuenta a la vez. ¿Quién trataba principalmente con Melissa? ¿Quién conocía a Greg? ¿Quién tenía relaciones con Rachel? ¿Qué contratos estaban activos? ¿Qué propuestas podrían ser reasignadas sin crear un caos? No estaba tratando de borrar a Melissa de la empresa. Eso habría sido estúpido. Había pasado décadas construyendo relaciones allí. Fingir lo contrario me habría hecho tan deshonesto como ella lo había sido. Lo que necesitaba era una empresa que pudiera sobrevivir si ella se iba enfadada. Para el jueves, teníamos un plan de transición. La reunión de gestión estaba programada para el viernes por la tarde. Melissa se enteró esa mañana. Entró en mi oficina sin llamar. Algunos hábitos sobreviven a un divorcio. ¿Convocaste una reunión de gestión? Sí. ¿Sobre mí? Sí. Cerró la puerta detrás de ella. Se cruzó de brazos. Así que, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? Usar la empresa para castigarme porque te dejé. Había sabido que esa frase llegaría. Aún así, golpeó más fuerte de lo que esperaba. Abrí la carpeta de mi escritorio y deslicé una página hacia ella. La lista de clientes. Ella bajó la vista. Su rostro apenas cambió. Eso me dijo suficiente. No estoy haciendo esto porque me dejaste. Levantó los ojos. Entonces, ¿qué es esto? Estabas hablando con un competidor mientras todavía eras presidenta. Me estaba protegiendo. Estabas discutiendo sobre nuestros clientes, mis relaciones. Nuestros clientes. Yo traje a la mitad de esa gente. ¿Lo hiciste? Pareció casi sorprendida de que lo admitiera. Continué. Y mantuvo los proyectos a tiempo. Rachel manejó problemas de los que nunca te enteraste. Yo negocié contratos. Operaciones entregó lo que vendiste. Eso es lo que es una empresa, Melissa. Empujó la página de vuelta hacia mí. ¿De verdad crees que esa gente se queda si me voy? No lo sé. Esa respuesta la molestó más de lo que lo habría hecho una amenaza. ¿No lo sabes? No. Soltó una risa corta. Entonces estás a punto de descubrir lo importante que soy. Miré el reloj de mi escritorio. Quizás. Su expresión se agudizó. Has querido esto durante años. ¿Qué? El control. Casi discuto. Luego recordé nuestra conversación en su oficina. El presupuesto, la contratación, los contratos. Todas las decisiones que había asumido una a una. Así que asentí. Sí, tomé demasiado control. Eso la detuvo.
Pero no es por eso que nos reunimos esta tarde. Melissa me miró fijamente. ¿Crees que admitir una cosa te convierte en el bueno? No. Porque no eras fácil para convivir, Richard. Lo sé. Cuestionabas todo. A veces me hacías sentir que no podía tomar una decisión sin tu aprobación. Te creo. Su voz perdió impulso. Durante meses, cada desacuerdo había dependido de que yo negara su versión para que ella pudiera seguir luchando contra ella. Ya no la estaba negando. Simplemente no estaba dejando que excusara todo lo demás. Toqué la lista de clientes. Que no estuvieras contenta conmigo no requería esto. Ella bajó la vista. Que estuvieras enfadada conmigo no requería a Jason. Su mandíbula se tensó. Y definitivamente no requería decirles a nuestros hijos que habíamos acordado mutuamente un divorcio antes de que yo supiera que lo habías presentado. Eso no es lo que dije. Samantha usó la palabra, ambos. Melissa miró hacia la ventana. Dejé que el silencio se asentara. Luego dije, la reunión es a las 2. Se fue sin decir una palabra más. Antes de la reunión, les pedí a Samantha y Luke que se reunieran conmigo para tomar un café. No les conté todo. No necesitaban detalles sobre la aventura de su madre. Pero merecían la verdad sobre la historia que se contaba a su alrededor. Samantha se sentó frente a mí con ambas manos alrededor de su taza. Mamá dice que la controlaste durante años. Asentí. En cierto modo, lo hice. Luke me miró. Esa no era la respuesta que ninguno de los dos esperaba. Les conté sobre los inicios de la empresa, cómo Melissa la había empezado, lo buena que era vendiendo, lo cerca que estuvimos de fracasar, cómo su abuelo había invertido aproximadamente $250,000, cómo la propiedad se convirtió en un 62% mía y un 38% de Melissa. Samantha frunció el ceño. ¿Desde cuándo? Hace unos 18 años. Me miró fijamente. Y nunca lo supimos. ¿No? ¿Por qué? Bajé la vista a mi café. Porque tu madre era mejor siendo la cara de la empresa. Eso no responde a la pregunta. Siempre lo había hecho. Incluso de adolescente. Froté mi pulgar por el borde de la taza. Porque pensé que ella necesitaba el reconocimiento más que yo. La expresión de Samantha cambió. ¿Y qué necesitabas tú? No tenía una respuesta clara. Luke finalmente dijo, papá. Todo el mundo pensaba que mamá construyó todo porque mamá siempre hablaba de ello. Lo sé. Tú nunca lo hiciste. ¿No? Se reclinó. Entonces, en cierto modo, tú también ayudaste a crear esa historia. Tenía razón. Eso dolió. Pero era un tipo de dolor más limpio que ser engañado. A las 2, Melissa entró en la sala de conferencias más pequeña. Daniel ya estaba allí. También Greg Turner, Rachel Foster y nuestra abogada. Sin multitud. Sin espectáculo. Nadie esperando para disfrutar de la humillación de otra persona. Melissa miró a su alrededor. Necesitan Greg y Rachel estar aquí. Necesitan entender lo que sucederá después. No hay un después. Nuestra abogada abrió la carpeta frente a ella. Sí, lo hay. Su voz era tan seca que casi hizo que el momento pareciera ordinario. Explicó que, basándose en los documentos rectores de la empresa, mi participación mayoritaria y las preocupaciones planteadas por las discusiones de Melissa que involucraban a clientes activos de la empresa, Melissa estaba siendo destituida como presidenta con efecto inmediato. Su participación en la propiedad permanecía intacta. El 38% seguía siendo el 38%. El divorcio se ocuparía de la valoración por separado. Melissa tenía dos opciones. Podía renunciar de inmediato o podía permanecer durante 30 días bajo una transición estructurada con responsabilidades definidas, acceso restringido a cierta información de clientes y sin solicitación. Melissa no habló al principio. Luego se volvió hacia mí. ¿Planeaste todo esto? Sí. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo desde que descubrí que estabas ofreciendo relaciones de la empresa a un competidor? No estaba ofreciendo nada, dijo Daniel en voz baja. Verificamos lo suficiente. Melissa le lanzó una mirada. Luego se volvió hacia mí. Esto es venganza. No, no me insultes. No lo estoy. Me estás destituyendo de la empresa que empecé porque me enamoré de otra persona. Mantuve mi voz nivelada. Te estoy destituyendo de un puesto ejecutivo porque te estabas preparando para llevarte negocios de la empresa contigo mientras aún ocupabas ese puesto. Se rió amargamente. Siempre encuentras una manera de hacerte sonar razonable. Cerré la carpeta frente a mí. Esto no se trata de sonar razonable. ¿Entonces de qué se trata? De evitar que 38 empleados paguen por nuestro divorcio. La habitación se quedó en silencio. Melissa miró a Greg. Esta empresa no existiría sin mí. Greg se movió en su silla. Había trabajado con nosotros durante más de 20 años y había dominado el arte de hablar solo cuando era absolutamente necesario. Melissa notó su vacilación. ¿Qué? Greg negó con la cabeza. ¿Nada? Dilo. La miró. Muchos clientes vinieron aquí por ti. Melissa extendió las manos. ¿Exacto? Greg no se movió. Se quedaron porque Richard y el resto de nosotros seguimos cumpliendo lo que prometiste. Las manos de Melissa bajaron lentamente. Nadie me miró. Agradecí eso porque algo se tensó detrás de mis ojos. Y no quería compasión. Quería claridad. Melissa volvió a mirarme. Así que, esto es lo que querías. Que todo el mundo finalmente te diga lo importante que eres. Un año antes, eso podría haber aterrizado. Ahora, simplemente me cansaba. ¿No? ¿Esperas que crea eso? Pasé años pensando que ser necesitado era lo mismo que ser respetado. Ella no dijo nada. Estaba equivocado. Por primera vez esa tarde, Melissa pareció insegura. Continué. No le estoy pidiendo a nadie en esta sala que elija entre nosotros. No te estoy quitando tus acciones. No estoy fingiendo que no construiste esto conmigo. Sus ojos parpadearon. Pero, he terminado de fingir que lo construiste sola. Ella bajó la vista a la mesa. Luego susurró, Jason entendió por lo que estaba pasando. Jason entendió lo que le contaste. Su rostro se tensó de nuevo. No insistí más. No era por eso que estábamos allí. Melissa pidió tiempo con su abogado. Salió de la habitación durante 20 minutos. Cuando regresó, la ira todavía estaba allí. Pero, algo más se le había unido. Cálculo. Necesitaba ingresos. Todavía tenía obligaciones financieras de una expansión que había garantizado personalmente. Y los clientes que asumió que la seguirían automáticamente no habían hecho esas promesas. Algunos ya habían hablado con Greg. Otros con Rachel. Las relaciones, resultó, pertenecían a más de una persona. Melissa aceptó la transición de 30 días. No porque me perdonara. Porque la realidad se había vuelto cara. Jason renunció la semana siguiente. Antes de irse, pidió 5 minutos. Nos quedamos de pie en mi oficina. No se sentó. Te debo una disculpa. Sí. Eso lo sorprendió. Tragó saliva. Ir a tu casa estuvo mal. Sí. Y lo de ayudarte a empacar. Esperé. Fue cruel. Sí. Miró al suelo. Melissa me dijo que sabías de nosotros. Lo sé. Dijo que el matrimonio había terminado hacía años. Eso también lo sé. Finalmente me miró. Me dijo que te comprarían la participación. ¿Me lo imaginé? Se frotó la nuca. Creí lo que quería creer. Esa fue probablemente la primera cosa honesta que le oí decir. Asentí. Melissa me debía un matrimonio, Jason. Tú no.
El alivio apareció demasiado rápido. Terminé. Pero sí me debías la decencia suficiente como para no sentarte en mi silla mientras ella me entregaba los papeles del divorcio. El alivio desapareció. Hizo un pequeño asentimiento. ¿Justo? Luego se fue. Esa noche, fui a casa. Melissa estaba empacando. Cajas bordeaban el pasillo. Cinta adhesiva y un marcador negro estaban sobre la mesa del comedor. Por un momento, la ironía fue casi demasiado obvia. No la mencioné. Melissa envolvió una fotografía familiar enmarcada en una toalla vieja. Después de un rato, dijo, traer a Jason aquí fue cruel. Sí. No debería haberlo hecho. No. Puso la fotografía en una caja. Luego me miró. Pero tú también dejaste de verme. Una semana antes, me habría defendido. En cambio, lo pensé. Quizás lo hice. Su rostro se suavizó. Solo un poco. Y en algún punto del camino, dije, tú dejaste de verme como tu marido. Melissa bajó la vista. Me viste como la persona en tu camino. No lo negó. No quedaba nada por ganar. Una hora más tarde, llevó la última caja hacia el camino de entrada. La puerta principal se cerró detrás de ella. Me quedé en la cocina escuchando el zumbido del refrigerador. Había imaginado ese momento más de una vez. Pensé que me sentiría poderoso, reivindicado, libre. En cambio, me senté en la mesa del comedor y puse la cabeza entre las manos. Lloré más fuerte de lo que lo había hecho en años. No porque quisiera que volviera, porque tener razón no hace desaparecer 31 años. Y la dignidad no hace que el duelo duela menos. Pero cuando finalmente levanté la cabeza, la casa todavía era mía para vivir en ella. La empresa todavía estaba en pie. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, nadie más estaba decidiendo lo que significaba mi silencio. Lo primero que aprendí después de que Melissa se mudara fue que una casa vacía todavía hace ruido. El refrigerador funcionaba demasiado fuerte. La calefacción se encendía por la noche. La puerta del garaje permanecía cerrada después de las 6. Durante 31 años, había estado escuchando las llaves de Melissa sin darme cuenta de que lo hacía. De repente, no había llaves. Solo la casa asentándose a mi alrededor. El divorcio tardó meses. No hubo una escena dramática en el tribunal. Principalmente, hubo reuniones, valoraciones, documentos, facturas y conversaciones que nadie disfruta tener sobre una vida que una vez pensaron que duraría para siempre. Melissa todavía poseía el 38% de la empresa. Su aventura no borró eso. Nunca le pedí a nadie que fingiera que lo hacía. Su participación tenía valor. Y trabajamos en una compra con abogados y asesores financieros encargándose de las partes que lo requerían. La casa se manejó por separado. Las cuentas de jubilación se dividieron. Los pagos conjuntos se separaron. Nada de eso se sintió como una victoria. 2 clientes se fueron durante la transición. Un vendedor senior se fue con Melissa cuando finalmente aceptó un puesto en una empresa más pequeña. La mañana que me enteré del segundo cliente, cerré la puerta de mi oficina, me apoyé en ella y me permití estar enojado durante unos 30 segundos. Luego la abrí de nuevo. Greg estaba esperando en el pasillo. Las malas noticias podrían ser peores. Ese es el espíritu. No es el espíritu. Son matemáticas. Se rió. Volvimos al trabajo. La mayoría de los clientes se quedaron. Eso sorprendió a Melissa. Si soy justo, también me sorprendió a mí. Había pasado años creyendo que sus relaciones eran la mayor protección de la empresa. Lo que no había entendido del todo era que las relaciones se extienden. Greg conocía gente. Rachel conocía gente. Nuestros gerentes de proyecto conocían gente. Yo conocía a más gente de la que me daba crédito. Un negocio, resultó, podía sobrevivir a la partida de una persona importante. También podía un matrimonio, aunque el segundo tardó más. Jason y Melissa duraron unos meses después de que él renunciara.
Me enteré por Mark. Me llamó un sábado por la mañana mientras tomaba café en el patio trasero. ¿Estás sentado? Tengo 56 años, Mark. Me siento siempre que es posible. Rompieron. Supe inmediatamente a quién se refería. Esperé. Mark también esperó. Finalmente, dijo, eso es todo lo que tienes. ¿Qué quieres? No lo sé. Un poco de celebración. Estoy tomando café. Al menos podrías hacerlo irlandés. No. Suspiró dramáticamente. Te has vuelto muy aburrido desde tu divorcio. Aparentemente, ya era aburrido antes. Eso lo calló durante casi 3 segundos. Después de que colgamos, me quedé allí esperando que llegara la satisfacción. Algo llegó. No voy a mentir sobre eso. Recordé a Jason en mi silla, a Melissa diciéndome que me fuera, a los dos discutiendo mi futuro como si fuera un inconveniente en un calendario. Así que sí, una parte de mí disfrutó la noticia, pero no tanto como esperaba. Principalmente, noté otra cosa. No me había preguntado qué estaban haciendo Melissa y Jason en casi una semana. Eso se sintió mejor. Samantha tardó más. Unos domingos después de que el divorcio se finalizara, vino mientras yo quitaba viejas fotos familiares del pasillo. No destruyéndolas. Simplemente quitándolas. Esos años habían sucedido. No estaba interesado en fingir lo contrario. Samantha cogió una de las fotos de la boda. Mamá y yo parecíamos absurdamente jóvenes. ¿Quieres esta? Pregunté. Ella asintió. Se la di. Luego se quedó allí sosteniéndola contra su pecho. Papá. Sí. Lo siento. Sabía a qué se refería. No tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Bajó la vista a la foto. Le creí a mamá demasiado rápido. ¿Creíste a tu madre? Debería haberte preguntado. Eso habría ayudado. Me lanzó una mirada. Sonreí un poco. Estoy trabajando en ser menos diplomático. Eso le sacó una risa. Luego se puso seria de nuevo. Ella lo hizo sonar como si estuvieras vigilando todo lo que hacía. Probablemente vigilé algunas cosas demasiado de cerca. Eso no hace que lo que ella hizo esté bien. No. Saqué otro marco de la pared. Me tomó más tiempo entender eso de lo que debería. Samantha se sentó en las escaleras. ¿Cómo? La miré. Pasé tanto tiempo preguntándome si le había fallado a tu madre que casi olvido que ella todavía era responsable de cómo respondió a ese fracaso. Samantha asintió lentamente. Eso fue suficiente. No necesitaba que me eligiera. Solo necesitaba que dejáramos de fingir que solo había dos historias posibles. Melissa inocente o Richard inocente. Los matrimonios reales son más complicados que eso. Luke manejó las cosas de manera diferente. Llamaba más a menudo. Nunca hizo una ceremonia de ello. Una noche estábamos hablando del trabajo cuando dijo, creo que he descubierto por qué todo el mundo pensaba que mamá era la dueña de la empresa. ¿Por qué? Porque mamá hablaba de ello constantemente. Sonreí. Eso suena como ella. Tú no. ¿No? ¿Por qué? Miré la única taza de café junto a mi fregadero. Pensé que el trabajo debería hablar por sí mismo. Luke se quedó en silencio por un segundo. A veces tienes que hablar tú también, papá. No respondí de inmediato. 25 años, y de alguna manera mi hijo había reducido uno de los mayores errores de mi vida adulta a 7 palabras. En el trabajo, empecé a hacer cambios. No cambios de venganza. Cambios de Richard. Finalmente ha aprendido algo. No me mudé a la antigua oficina de Melissa. Se la quedó Rachel. Se la había ganado. Ascendí a un gerente de operaciones que había estado con nosotros durante años y tenía una habilidad que había subestimado la mayor parte de mi vida. Podía decirme que no. La primera vez que lo hizo en una reunión,
todos se quedaron en silencio. Lo miré. Explicó por qué. Tenía razón. Así que dije, de acuerdo. Se podría haber pensado que me había operado a mí mismo. Empecé a tomarme 2 viernes libres cada mes. El primer viernes, revisé el correo electrónico 13 veces antes del almuerzo. El segundo, 8. Unos meses después, Mark y yo logramos pasar un desayuno entero sin que mi teléfono tocara la mesa. La terapia también ayudó. No porque alguien me diera una frase que lo arreglara todo. Principalmente, me dio un lugar donde no podía resolver el problema de otra persona. En lugar de eso, respondía una pregunta sobre mí mismo. En casa, todavía me despertaba temprano. Todavía encendía la luz de la cocina antes del amanecer. Todavía hacía café. Solo una taza ahora. Al principio, esa única taza parecía una prueba de fracaso. Después de un tiempo, era solo café. Para el otoño, las cenas de los domingos comenzaron a tener lugar en mi casa de nuevo. No todas las semanas. Con suficiente frecuencia. Samantha venía con su familia. Luke conducía cuando podía. Mark aparecía con panecillos que afirmaba eran caseros. No lo eran. No lo delaté. Un domingo, mi nieto entró corriendo en el comedor antes de la cena y comenzó a mover las sillas porque quería que todos estuvieran dispuestos según reglas que solo un niño de 6 años entendía. Me quedé en la entrada mirándolo. Entonces lo vi. Mi vieja silla. La en que Jason se había sentado. La que había pensado que necesitaba proteger. Estaba en el extremo de la mesa. ¿Vacía? Mi nieto señaló la silla a su lado. Abuelo, siéntate aquí. Miré la silla vacía una vez más. Luego cogí mi plato y caminé hacia él. Así que, me senté al lado de mi nieto. Me robó una patata asada del plato unos 30 segundos después y lo negó mientras todavía masticaba. Samantha se rió. Luke cogió los panecillos. Mark se quejó de que nadie apreciaba lo que él llamaba su repostería. Nadie notó la silla vacía en el otro extremo de la mesa, y por primera vez, yo tampoco. Durante años, pensé que tener un lugar significaba defenderlo. Mi silla, mi matrimonio, mi papel en la empresa, mi lugar en mi propia familia. Pensé que si trabajaba lo suficiente, solucionaba suficientes problemas, pagaba suficientes facturas y cumplía suficientes promesas, nadie podría cuestionar si pertenecía. Estaba equivocado. Ser necesitado no es lo mismo que ser amado. Ser útil no es lo mismo que ser respetado. Y permanecer en silencio no siempre es fortaleza. A veces, el silencio solo le da a otra persona espacio para contar tu historia por ti. No me arrepiento de todos los 31 años con Melissa. Eso sería otra mentira. Tuvimos buenos años. Criamos a 2 hijos de los que estoy orgulloso. Construimos algo juntos. Reímos. Luchamos. Cometimos errores. Melissa no fue un monstruo durante 3 décadas solo porque finalmente me trató mal. Y yo no fui inocente en cada problema solo porque ella me traicionó. Controlé demasiado. Evité conversaciones difíciles. Me convencí de que si mantenía todo en funcionamiento, eventualmente todos entenderían lo que había contribuido. Pero hay una diferencia entre asumir tus errores y aceptar la culpa por las decisiones de otra persona. Me llevó mucho tiempo aprender eso. La empresa importaba. La casa importaba. Los papeles del divorcio importaban. Pero ninguna de esas cosas fue lo que finalmente me devolvió la vida. Lo que importó fue el día en que dejé de pedir a las personas que ya me habían descartado que confirmaran mi valía. No gané porque Melissa perdiera. Gané cuando dejé de necesitar que ella lo hiciera. Mi nieto me dio un codazo y señaló las patatas. Abuelo, ¿puedo coger otra? Deslicé el bol hacia él. Pídela esta vez. Él sonrió. La vida siguió adelante, y yo también. Si esta historia te ha resultado familiar, dime qué habrías hecho de manera diferente en los comentarios.